Hola a todos, sed bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el que conoceremos algunos de los laboratorios que se expusieron el año pasado en la antigua fábrica de artillería. Se han desarrollado en el marco del Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal Interreg ICC, impulsado por el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla, un programa destinado a la investigación y experimentación artística y cultural. Mi nombre es Javier y tengo conmigo a Juan José Tate. Hola. Director del Laboratorio La Presa. ¿Qué tal, Tate? Muy bien. Gracias por invitarme aquí a este podcast. Es el primer podcast que grabo, así que... Gracias a ti por venir. A ver cómo va, a ver qué tal sale. Bueno, lo primero que te quería preguntar es sobre tu perfil profesional. ¿Quién es Tate? ¿Qué trasfondo tiene? Pues bueno, yo me dedico al teatro y cuando me preguntan a qué específicamente, pues a todo. Es decir, empecé como actor, que creo que es lo que la mayoría de nosotros hacemos porque no hay itinerarios de dirección. Ahora la ESAT ha creado un itinerario de dramaturgia y dirección, pero eso no existía hace 15 años cuando yo empecé. Y siempre me llamaba muchísimo la atención la dirección y sobre todo la escritura. Entonces, de poco a poco fui cada vez más haciendo dirección y dramaturgia. Y ahora casi que puedo decir que es a lo que más me dedico en realidad, o por lo menos lo que más interés me suscita. Y tengo mi compañía que se llama Teatro en el Mar, que creé en el año 2015 por una beca de creación del INJUVE. Un proyecto que se llama Romeo y Julieta Dormida, que considero que le fue bastante bien al proyecto. Desde entonces hasta ahora creo que he estrenado con Teatro en el Mar 9 espectáculos. Siempre tengo la duda, porque hay algunos que se me olvidan. Pero creo que he estrenado como 9 espectáculos desde 2015 en 7 años. Y también soy profesor de teatro para adolescentes, sobre todo, que me encanta. Y hago un poco de todo. Y tu obra, La Presa, que pusiste en artillería, tenías un equipo contigo, ¿no? Sí. Sí, bueno, en el equipo estaba Javier Campaña, que es un músico con el que suelo trabajar muy a menudo, que él no es músico de artes escénicas, él es de hecho profesor de música, también ha hecho cosas para flamenco y ha hecho cosas, y siempre he trabajado con él y tengo una relación fantástica. Estaba Javier Campaña, estaba dentro del equipo del elenco, porque finalmente tuve que necesitar un elenco por el tipo de espectáculo que era. Estaban Pablo Leira, Mila... He olvidado su apellido, me va a matar. Creo que es Mila Jiménez, pero no sé si se llama igual que Mila Jiménez, la de Sálvame. Ay, madre mía. Mila, lo siento, además seguro que lo escucha. Desde aquí, disculpa, desde aquí, ¿no? Y Cristina Mateos. Y luego también, sobre todo, tuve la ayudantía de dramaturgia y dirección de Ola Gorrachategui, que es una artista vasca, un perfil muy parecido al mío, ella es un poco mayor. En tanto que es profesora, directora, escritora, actriz, organizadora de eventos también como yo, productora, y que me encanta su trabajo. Tuve la oportunidad de conocerlo en un encuentro que organizábamos en Medina del Alcor que se llama Emergentes, un encuentro internacional, y me encantaba su trabajo y creía que estaba bien que me echara una mano con el espectáculo. Y creo que no me estoy dejando a nadie más atrás. Esperemos, ¿no? Bueno, Ana Donoso Mora, que estuvo haciendo la técnica, y me estuvo también echando una mano con la dirección en el último momento, como algún consejo. Y escuché en una de las entrevistas que vi tuyas que querías desde el principio que el equipo aportara también a la obra, que no se limitara a cada uno a hacer su papel y ya está. ¿Es una metodología que sueles utilizar en tus obras? Sí, sí, y no sé si hasta qué punto en este espectáculo lo conseguí, pero sí que es verdad que es una metodología mía, bueno, propia, ¿no? Mucha gente lo hace. Pero yo al principio, cuando empecé a dirigir sobre todo, era extremadamente controlador. Y también con los actores. Y te das cuenta de que es inseguridad. O sea, por una parte es aceptar a lo largo del tiempo de que las obras, bueno, tampoco todo el tiempo tienes que estar haciendo la gran obra de teatro. Es una cosa como muy de juventud, ¿no? Querer ser reseñable, querer ser importante, querer cambiar la historia. Y luego te das cuenta de que no tenemos tanto poder y que en realidad se trata de comunicarnos con el público. Y hay veces que uno no tiene por qué tener que hacer la gran obra, que uno mientras está haciendo una obra sabe que no va a ser tan importante y está bien, porque es justamente lo que quiere hacer. Entonces, correlativamente a esto, a mí me gusta trabajar y cada vez lo hago más y estoy contento con esto,
con que todo el mundo aporta al proceso. O sea, al final trabajas con actores que son profesionales, algunos que tienen una carrera mucho más extensa que la mía. Entonces no me voy a poner a tratarlos como marionetas, porque no son marionetas, son personas que tienen una valía, y como creadores también. Las últimas decisiones las tomo yo, como director de la compañía, pero siempre me gusta que la gente aporte y sienta que lo que está defendiendo luego en el escenario, o incluso desde las luces en la También es mesa suyo, ¿no? técnica, también es suyo, porque así lo va a defender mejor. Claro. Vamos ahora al momento en el que entras en la fábrica de artillería, ves ese espacio. ¿Tenías ya la idea de la presa, venía de antes o planteas la obra desde cero cuando conoces el espacio donde lo vas a hacer? No, la obra de la presa la había presentado antes a otra convocatoria, también del ICAS, el año anterior, que era la convocatoria general. Bueno, antes existían dos, estaba la del Laboratorio Interreg y había otra convocatoria general de proyectos culturales. Le había presentado a la otra porque pensaba hacer un espectáculo más grande que necesitaba más recursos y no la seleccionaron. Y la siguiente convocatoria la cambié y le presenté a esta convocatoria. Claro, me di cuenta también que por las bases era más probable que la eligieran en esta. Entonces, el proyecto ya existía, pero es verdad que terminó de hacerse en artillería. Que yo quise a propósito trabajar en el lugar, que fue una decisión tomada, porque incluso desde el ICA nos daban cierto margen, no nos obligaban a hacerlo allí. Y yo sí que quise hacerlo y ahí ya como que se terminó de hacer en el espacio. ¿Y cuál es el origen del proyecto? Pues yo desde el principio de la compañía, que no significa, yo la compañía creo en 2015, pero yo ya venía trabajando de antes con otras compañías. Desde el principio de la compañía me interesaba trabajar en la acción política, teatro de acción política. Entonces he hecho espectáculos sobre muchos temas que tienen que ver conmigo, con mi biografía. Ahora ciertamente estoy un poco cansado. Me apetece hacer de repente, yo qué sé, un Lope de Vega. Sí. O sea, hacer como olvidarme por un tiempo de mí. Y bueno, son etapas. Y entonces la presa de algún modo era como continuar en esa línea de utilizar un evento particular y concreto mío de mi biografía para intentar hacer un espectáculo que tenga cierto carácter de universalidad, en el sentido de que otras personas les pueda provocar algo, pueda accionar políticamente en los demás porque se ven reflejados en algún momento de la obra. ¿Y cuál fue el evento? Bueno, fue un abuso sexual en la infancia muy concreto y eso fue lo que me provocó la idea de hacer un espectáculo sobre eso. Porque lo mío realmente no fue tan importante, y esto lo digo en serio, yo no sé si en realidad debería decirle un psicólogo por mí, pero yo no siento ni que a mí me haya creado un trauma, porque fue una cosa súper concreta de alguien que no conocía de nada, que nunca más volví a ver. Entonces, yo no era tan pequeño, o sea, era un niño, pero tenía 10 11 años, pero no tenía 5, ¿no? No tenía 4, sino que ya empezaba a entender ciertas cosas del mundo. Entonces quise utilizar este evento para poder hablar sobre eso, que me parece que es uno de el gran elefante en la cocina de este país o de cualquier país. O sea, algo de lo que no se habla y sin embargo muchísima gente, si ve las estadísticas, de lo que se sabe es una barbaridad y de lo que no se sabe, imagínate, la cantidad de personas que en algún momento se han sentido abusadas en la infancia. Entonces quería hacer un espectáculo para hablar de eso, para arrojar un poco de luz o un poco de sonido, de palabras, en esa gran tierra de silencio que es los abusos en la infancia. Y esa era mi motivación. Vale. No era tanto reflejar tu propio suceso como despertar ese llamamiento, ¿no?, al público. Sí, a mí iba a decir me gusta provocar, pero la palabra o sea, me parece como una expresión que casi quien dice me gusta provocar Ha perdido ya o sea, me parece como idiota en realidad, como eres gilipollas, si me permiten la expresión. Pero bueno, más que provocar, accionar en el público, que realmente la gente se haga alguna pregunta, sin mucha pretensión. También me he dado cuenta de que cuanto menos pretensión le pongo a esto, más ocurre. Cuanto más simple, más llano es, más ocurre. En ese sentido también yo a nivel profesional estoy cada vez más cerca de eliminar cualquier tipo de estilo. Me acuerdo que hace un tiempo en
entrevistas en el escenario de Sevilla me preguntaron que si yo tenía, que cuál era mi estilo. Y yo les dije que no tenía ni idea, porque Ujú. hago un poco los espectáculos por placer y porque me apetece hacer eso en ese momento. Y el teatro es súper amplio, no hay una sola manera. Entonces, em, pero es verdad que creo cada vez menos en el estilo y cada vez más en la comunicación directa de la obra con el público y Mm. no tanto el artista con el público. Y no sé por qué te estoy contando esto. Bueno, porque estamos viendo el objetivo de esa obra, que no era tanto contar tu experiencia en concreto como despertar, como crear una reacción en el público. Sí, hacía preguntas casi obscenas a nivel moral en el último momento porque preguntaba, Bueno, ahora después quiero que me cuentes en vale, concreto cómo era. sí, bueno, intentaba provocar eso, un pensamiento y claro, la gran pregunta que nos hacíamos en el equipo y yo también es, bueno, algún pederasta estará viéndolo, porque es perfectamente posible. Ujú. Entonces, fue toda una experiencia emocional. Creo que todavía tengo resaca después de un año. Después de un año. Y quería ir, por ejemplo, ahora al trabajo diario. Si hubiera que diseccionar cómo lo preparaste, cómo era el trabajo diario, cómo fue. Fue un proceso extraño. Fue un proceso no habitual en mí, porque estaba muy bloqueado. Ujú. O sea, durante el verano yo pretendía que el verano anterior hacer como todo el grosso del trabajo, de decidir qué obra es la que hacía exactamente, qué iba a tener, si tenía texto, si no tenía, si tenía coreografía, si no tenía, si bueno, si tenía texto, qué texto, qué tipo de texto, quién hablaba, por qué, cómo el público lo iba a vivir, que si quería hacer algo más instalación, que fue finalmente, o quería no, o quería hacer una obra más teatral Ujú. con escenografía teatral y con vestuario teatral. Entonces, está muy bloqueado, también son procesos en los que necesitas tiempo. Necesitas un tiempo para poder aclararte las ideas. Y recuerdo que fui en octubre, pasé una semana en Bilbao con Olat, trabajando todos los días, y ahí fue cuando dimos con la clave del espectáculo, que finalmente fue lo que el público vio, que podría haber sido cualquier otra cosa en realidad, o sea, porque yo no creo que esa fuera como el espectáculo tenía que ser de ese Ujú. modo, y solo de ese modo, sino que encontramos un camino para poder comunicarnos. Y ahí fue cuando lo encontramos. Yo después de eso me fui a hacer una autorresidencia autopagada a Cazalla de la Sierra con mi perro a una casa rural y me Ujú. encerré ahí durante una semana también a escribir el texto y que necesitaba salir como de mi ambiente, de mi Sí. vida cotidiana. Y me fui ahí a escribir el texto y volví de ahí con el texto escrito y a partir de ahí pues ya me puse en contacto con la gente y empezamos a grabar. Como al final iba por audio, empezamos a Ujú. grabarlo, a editarlo, a ver, a pensar, a ver, bueno, qué más había aparte del audio, qué recorrido hacía el público. Y así fue el proceso. En realidad mucho tiempo de pensamiento, iba a decir en vano, pero no, en realidad, porque todos los descartes también son Claro. elecciones. Al final vas descartando hasta que te quedas con una cosa. Ujú. Y en el último momento, en el último mes, hacer el espectáculo. Em, y yo funciono un poco así. Yo creo, decía Lorca que se puede llevar 15 años pensando una obra y luego la escribe en 15 días. Ujú. Pues un poco eso también. Sí. Vale, y bueno, yo la verdad es que no he podido ver lo que hay de las entrevistas y tal, son algunos fragmentos en los que no se puede ver realmente nada, aparece como recreado una heladería, tú caracterizado como de karateca o judoka, Mm. pero no se puede ni escuchar nada, ni se ve nada. Entonces, cuéntanos un poco qué fue la propia representación, qué vieron los espectadores cuando llegaron allí. Bueno, los espectadores llegaban y se le dividían en tres grupos. Iban con unas pulseras identificativas y había tres equipos de sonido que iban conectados, no sé exactamente cómo se llama, sé que tiene un nombre, pero bueno, iban sincronizados tres audios diferentes. La mayoría del público estaba en un grupo, luego había unos pocos que estaban en otro grupo y luego había unos muy pocos, en plan tres o cuatro por cada Ujú. pase, que estaban en otro grupo. Y cada uno de esos grupos tiene un audio diferente. El grupo más amplio tenía el audio de, si digamos, como que si recreamos la heladería, el grupo más amplio tenía la perspectiva de las personas que estaban en la heladería cuando me pasó aquello a mí Ujú. y que nunca se enteraron de nada.
Entonces la mayoría era arriesgado, bueno, es arriesgado porque la mayoría del público hasta el final no se entera de nada. Ah, El experimento más grande hubiera sido que ni siquiera al final se hubiera enterado que de se nada, fueran tal cual. que se fueran tal cual. Ese hubiera sido quizás el mayor experimento, quizás deberíamos haberlo hecho Lo así. más puro, ¿no? Digamos, un poco. Claro, y que la gente diga, bueno, no sé qué es lo que he visto en esto de Internet Magallanes, no tengo ni idea, porque he venido aquí para que me cuente una historia del año 96, con música del 96, con vídeos de los anuncios del 96, digamos como que había vídeos, había cosas como que la Porque gente... allí lo que recreaste fue las mesas de la heladería, ¿no? Sí, se le contaba a la gente la historia, al principio era igual casi para todo el mundo, estoy en Torremolinos, en la Carihuela, y te contaba, bueno, es un día tal, hace calor o no, estamos en la playa, uy, hay una heladería, voy a ir a la heladería a tomarme un helado. Entraba en la heladería, había una pantalla y había cosas que pasaban, o sea, cosas... En la pantalla, pues, o sea, anuncios de la Ujú. época, trozos de películas de la época, por ejemplo. Eh, Aterriza como pueda, que es una película en la que se habla muy a la ligera sobre la pedofilia Sí. en esa película y se hace broma sobre eso. Yo ni siquiera tengo un juicio negativo acerca de eso, la verdad. Porque me parece que el humor es una cosa muy seria, como se dice. Ujú. Pero bueno, entonces la mayoría simplemente estaban allí y en un momento iban a coger helado, iban a tomar helado, se tomaban su helado, se le iba contando, se le ponía música, se bailaba en otro momento, se le hacía bailar, se le iba contando una historia. Luego, un grupo más pequeño tenía la perspectiva del abusador. No, perdón, del niño, Ujú. que en este caso yo. Entonces relataba los mismos hechos al principio, pero en un momento se va al baño el niño y entonces ahí se empieza a contar lo que le está pasando. Y esas personas se trasladan a otro espacio. Detrás de esas personas se trasladan las poquitas personas, muy pocas, que tenían el audio del abusador. Y van al baño también. Y ahí en el baño se les cuenta una historia que no se representa, Ujú. pero ellos imaginan, pues se les está contando lo que está ocurriendo, pero desde dos perspectivas diferentes. Están viviéndolo en vivo, pero tienen dos audios diferentes. Ujú. Y luego vuelven y se sientan en las mesas de nuevo. Y claro, las personas que estaban, que nunca van al cuarto de baño, no se enteran de lo que pasa. Entonces era curioso ver cómo los que volvían, los que interpretaban a los niños o los abusadores, tenían una cara de póker Claro. impresionante y claro, no se lo podían contar a los demás lo que había pasado, por lo tanto era un poco la situación real que viví yo, Ujú. de no poder contar eso, o que los demás no entiendan qué te ocurre, ¿no? Y al final del todo, y este para mí fue un error escénico, y no me importa admitirlo, aparecía yo vestido de karateca. Y vestido de karateca porque, bueno, lo que hacía era un análisis de quién era yo en ese momento Ujú. y la capacidad de defensa que hubiese tenido física, para hablar de que el abuso es algo que te anula, incluso a una persona, tú puedes ser físicamente fuerte y ocurre algo ahí, mental, emocional, que te anula tu cuerpo y la fuerza o la capacidad que tengas de defenderte. Y esto también conecta un poco con lo que se habla ahora mucho, ¿no? Solo sí es sí y demás, porque se cuestiona a las mujeres como, bueno, ¿por qué no te defendiste? Y el tío era un mierda y tú eras media 1,80, ¿no? Ujú. Una tía grande. Es que no puedes. Es que te conviertes en un ser absolutamente pasivo. Como un animal cuando le enfoca una luz fuerte, Exactamente. se queda totalmente. Exactamente. Y bueno, dentro del texto también había una frase que para mí fue muy significativa, que era el respeto que le tenemos a los depredadores. Ujú. Que es cierto, ¿no? O sea, cuando ves a veces a un león corriendo detrás de una gacela, al principio huye, pero cuando lo alcanza ya no lucha más. Ujú. Se queda como un ser pasivo. Como ya, o sea, no está luchando hasta el último momento. No se está retorciendo hasta el Sí, último momento. En el momento que lo alcanza en el boca en el ya como cuello, que acepta. se rinde. Ujú. Y dice, vale, pues ya está. Esto es, hasta aquí he llegado. Sí. Y, y bueno, por eso al final yo aparecía vestido de carta, me parecía como un recurso interesante porque era como no esperado. Yo trabajo también mucho como rompiendo las expectativas del espectador Ujú. y no pretendía hacer ahora al final un discurso dramático y trágico de, Ya. oh, qué horror de vida, qué terrible lo que me pasó, porque primero no lo siento así y segundo no me parecería interesante como espectador. Es decir, no, me parece que eso anularía el discurso si Ujú. hay demasiado drama. Entonces, la manera de romper las expectativas
y de que la gente no esperara, y poder decirle a la gente, despierta, estoy aquí, era aparecer vestido de karate, porque nadie se lo fuese a esperar. Y ahí, mientras hacía una serie de katas, que estuve preparándome con un profesor de karate, los katas en karate, no sé si sabes lo que No. es. Bueno, son como demostración y Vale. exhibición solo, que tú para poder alcanzar, para poder pasar de un cinturón a otro, Sí. tienes que ser capaz de hacer esos katas. Y algunos son complicadísimos. O sea, yo recuerdo, yo había hecho karate de pequeño. Sí. Y había llegado, incluso, yo en ese momento no era consciente, pero cuando se lo cuento a la gente ahora me dicen, pues un cinturón bastante alto. O sea, creo que estaba como a 3 del negro en aquel momento. Y cuando me puse de nuevo a hacerlo, mi cuerpo se acordaba, pero claro, ya no tenía 10 años, Claro. 11 años, de repente la postura, el codo, la cadera me dolía. Y fue muy interesante ese proceso de ir a dar clases de karate privadas en el Parque de los Príncipes de Los Remedios. Y estuvo guay eso. Vale, me parece muy interesante la forma de hacer, ¿no? ¿Cómo le transmito esta sensación lo más pura posible al público? Los meto en el baño. Los meto en el baño con el abusador al lado. Claro. Con la figura del abusador al Ahí lado. había un... O sea, por ejemplo, a los abusadores se les contaba desde una perspectiva que hasta el último momento en el cuarto de baño no se daban cuenta de que lo que tenían era un niño. Porque por hablar un poco de la pedofilia desde una perspectiva, igual equivocada o no, no lo sé, de, bueno, en realidad me siento atraído por, y no pienso que sea un niño, sino pienso que es una persona que incluso está queriendo que ocurra esto. Que le nubla va a el ocurrir. juicio de alguna forma. Entonces tengo delante a una persona que me interesa sexualmente. No me siento un depredador, sino me siento una persona que está ligando. Entonces hasta el último momento no se le decía que era un niño. Y al niño se le contaba desde una perspectiva de no entiendo qué es lo que está pasando. También no quería ser demasiado obsceno, no obsceno, sino explícito, porque me parece que también hubiese anulado el discurso. Había 2 o 3 palabras más explícitas, evidentemente se nombran genitales desde un punto de vista popular, porque yo con 10 años nunca hubiera dicho pene, o sea, entonces, o nunca hubiera dicho ano. Entonces, claro que hay que nombrarlo desde ese lugar porque es el lugar real, pero sin ser excesivamente explícito porque también hubiese anulado, creo, el hacer sentir al público eso que sentía. Entonces, eso pasaba, era muy curioso porque, claro, como la artillería no es que fuese un lugar escénico, entonces yo estaba allí durante todo el tiempo vestido de karateca y esperando a que me tocara entrar, pero veía al público. Entonces veía las caras y era fuerte. Y al final del todo pasaba una cosa que en mi último discurso que escribí, nunca más lo he vuelto a leer, la verdad es que sería... Ahora hablamos si quieres de eso. Yo hacía una serie de preguntas de, bueno, que yo no lo denuncié, que todavía estoy a tiempo por ley, todavía no ha prescrito. ¿Por qué no lo denuncio? Pues no lo sé exactamente. Más o menos me fui enterando mientras hacía el espectáculo y le preguntaba al público si ellos lo hubieran hecho. Entonces les hacía levantar la mano. Casi nadie levantaba la mano. No sé si es porque el espectáculo no se prestaba, que en ese momento la gente estaba como un poco acojonada y no quería implicarse, o realmente porque pensaran que tampoco lo hubiesen denunciado. Y luego también hacía preguntas como, bueno, que levante la mano quien haya sido abusado o que levante la mano quien haya abusado a alguien. Entonces, que levante la mano quien haya sido abusado, hubo gente que la levantó. Y ante eso, por los tiempos teatrales, no supe darle una respuesta. Y cuando digo una respuesta no significa que yo hubiera creado un debate o le hubiera preguntado a esa persona, cuéntanos tu historia, no, pero... Que se quedó ahí un poco... Yo, de alguna manera, mira que preguntaba, pensaba que nadie lo iba a hacer, y de repente cuando lo hacían, me quedaba mirando y claro, el discurso estaba preparado con un tiempo, con una música en concreto, una versión muy chula de Don't Speak, de No Doubt, no sé si la conocéis, no sé qué edad tenéis vosotros. 27. Pues entonces no la conocéis. No Doubt, no sé cómo se pronuncia, ¿sabéis qué grupo es? No. Era un grupo de los 90 que fue hiper mega conocido
Gwen Stefani, que luego hizo Correr en Solitario, era la cantante, en aquel momento eran súper top, Ujú. y, y tenía una canción que se llamaba Don't Speak, no hables. Y entonces hicimos una versión a piano muy lenta, como muy clásica de esa canción. Casi todo el mundo que tenga más de 32 la conoce porque fue top. Y además se estrenó en el 96, entonces era Ujú. como muy a propósito. Y claro, había unos tiempos teatrales de la canción que yo quería cumplir, me había aprendido el texto cuadrándolo mucho con Ujú. el texto, y de repente el hecho de que alguien levantara la mano y que pues no, que yo quería continuar con la obra y eso Ya, fue un error. Me di cuenta después. Pues en realidad, si tú preguntas, hay una respuesta y la claro. respuesta no puede quedar. No puedes dejar al espectador vendido con la Ujú. mano levantada y punto. Y ahora ya que, o sea, que todos los demás lo hayan visto, que no se dé una, simplemente la pregunta de quieres hablar sobre ello. Y Ujú. eso no Ya. ocurría. Entonces eso fue, bueno, como he dicho antes de la entrevista, Sí. los procesos sirven para aprender también. Y esto tenía mucho de proceso de creación, en realidad, y el ICAR nos lo contó así desde el principio. Entonces, bueno, pues aprendí eso, que, Ujú. que si intento crear un diálogo directo con el público, tengo que escuchar al público. Me parece una pasada eh, ya te digo, meter al público en esa situación, incluso el que levanta la mano y no tiene respuesta, así divagando un poco, pues una persona denunciando un caso y que no va a ninguna parte y se queda ahí completamente solo y todo el mundo le ha visto ya denunciar y todo el mundo ya se ha enterado de su caso. Y la gente que no levanta la mano también, ¿no? Esa gente que no denuncia por miedo, que no le señalen, que no le apunte el foco a ellos. Me parece muy interesante la forma de hacer al público partícipe de esa experiencia. Me parece muy chulo. Quería ahora hablar un poco de, bueno, leyendo tu trabajo, el dossier que acompañaba la obra, que presentaste a Licas y tal, tratas algunos temas, algunos conceptos que tú aplicas a tus obras que me gustaría que repasáramos para que le explicaras un poquito a la gente que nos está escuchando. Uno de ellos es el tema del rizoma. Ujú. Entonces, que si nos podías explicar un poquito qué es el rizoma y cómo lo... Bueno, yo no sabía lo que era el rizoma hasta que alguien me dijo, bueno, alguien no, un montón de gente en un festival me dijo que mi obra era muy rizomática. Perdona Ujú. que esta Z, a mí los sevillanos nos cuesta muy rizomática con ese. Eh, entonces, el rizoma es una cosa que crean bueno, un concepto sobre el que trabajan unos filósofos franceses y y se fijan en la botánica. Hay una serie de plantas, yo no lo comprendo. Primero porque no soy botánico ni biólogo y segundo porque, bueno, hay ciertas cosas en la ciencia que no se comprenden y simplemente y existen. Entonces, por lo visto hay una serie de plantas donde no tienen como una estructura como podríamos pensar de raíz, tronco, Ujú. ramas, hojas, frutos, etcétera, ¿no? Sí. Como una cosa ordenada que va de principio a fin, sino que las plantas, digamos como que todas las partes son igualmente importantes, todas son autónomas y todas están relacionadas. Yo no lo entiendo, esto es lo Ujú. que sé. Pero sí que es verdad que si hago la traslación a las artes escénicas, sí lo entiendo. Entonces, yo hacía un espectáculo, una performance que se llama El capitalismo me ha salvado la vida. eh, y ahí en esa performance lo hice en un festival donde había muchas compañías de Latinoamérica. Ujú. Y en Latinoamérica sí que se hablaba mucho sobre el rizoma desde antes. Entonces, hablando con diferentes, gustó mucho la obra, la performance gustó un montón, entonces la gente se acercaba a mí como muy eufórica diciendo, es que es una obra súper rizomática. Y yo pensando, sí, Tú ni sí, idea, ¿no? Sí, claro, sí. claro. Entonces ya después de eso me metí en Google, obra rizomática, y entendí que sí, que era cierto, que yo ya lo estaba haciendo de antes. Y tiene bastante que ver el otro concepto sobre el que trabajo, que es el concepto mente web. Ujú. No, como que el tiempo ordenado de principio a fin, esto de primer acto, segundo acto, tercer acto, ya está un poco caduco en nuestra manera de entender la realidad. Que hay una frase que me encanta y no sé de quién es, nunca lo sé, tampoco sé, y quizás sea mía, creo que no, pues es muy genial, que dice, la realidad tiene estructuras de ficción. Ujú. Eso quiere decir que nosotros conocemos la realidad aplicando unas estructuras que hemos aprendido de la ficción. Y esto tiene un montón de discurso y de matiz detrás.
Si a mí me encantan las películas policíacas, pues contemplaré la realidad y digamos, como que mi cerebro hará la digestión con esa realidad, con esos estímulos externos, a través de una serie de estructuras que son de la ficción, que son estructuras previas a la realidad. Ujú. Si a mí me encantan las telenovelas, pues probablemente vaya a tener un montón de problemas de pareja, porque es que los voy a buscar. Claro. O voy a tener manía persecutoria. Si me encantan las películas bélicas, y aquí esto es un tema que decía Antonio Rodríguez Almodóvar, el escritor Premio Nacional de Literatura Juvenil, que durante mucho tiempo Estados Unidos nos ha ido creando una mente bélica a través de El Señor de los Anillos, a través de Juego de Tronos, a través de un montón de series de fantasía en el que hay que luchar contra un enemigo común, Sí. alguien terrible con el que hay que combatir y que justifica cualquier cosa que le hagamos a ese enemigo. Cualquier cosa, a nadie le duele que maten orcos. De hecho, ahí está la broma en El Señor de los Anillos de Legolas perdón, que no recuerdo el nombre del enano. Gimli. Disculpadme los fans. De a ver quién lleva Sí, más la muertos. cuenta. Y a nadie le importa la vida de los orcos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos han creado esa cosa de que el enemigo hay que destruirlo a toda costa? Y eso nos va creando una serie de estructuras que luego no nos extrañe, para que luego no nos extrañe cuando haya una guerra. No nos parece tan extraño. No nos parece una barbarie una guerra, porque hemos estado mamando guerras en serie y en el cine y la televisión constantemente. Entonces, de alguna manera, creamos estructuras mentales que luego contemplamos la realidad a través de esas estructuras. Y cuando la realidad se aleja mucho, y esto es un montón de experimentos reales, donde cuando la realidad se aleja tanto de esas estructuras, no la ves directamente. No la ves. Está delante tuya y no la ves. Se decía que los nativos americanos, cuando llegaban los primeros barcos, tanto de Colón como los posteriores, no eran capaces de entender que era un barco, sino al principio pensaban que eran nubes que llegaban, porque no habían visto una estructura de ese tamaño. Entonces, esto es un dicho, y perdonadme si estoy siendo súper colonialista con este pensamiento, disculpa, es simplemente un ejemplo para hablar de que hay un montón de cosas que no vemos si no las comprendemos. Entonces, a día de hoy yo estoy en contacto directo constante con adolescentes. Además, ellos envejecen, yo también, pero yo sigo dando clases a adolescentes y llegan otros nuevos adolescentes y otros nuevos, llevo ya como 10 años. Entonces, voy viendo, también me comunico con ellos y no digo que lo entienda a la perfección lo que es ser adolescente o cómo un adolescente comprende la realidad, pero siento que estoy cerca. Y me hace pensar mucho ahora que hoy día, antiguamente, teníamos los libros o la tele. Y la tele tiene una estructura muy clásica en cuanto a aristotélica de primer acto, segundo acto y tercer acto, y las películas estaban hechas de ese modo y las series estaban hechas de ese modo. Y hoy día ya no la realidad, o sea, ya la ficción no está hecha exactamente de ese modo. Y sobre todo la mayor parte del tiempo están con móviles o con un ordenador. Ya no están delante de la tele. Entonces, en eso que están con móviles, están comprendiendo la realidad de una manera mucho más simultánea, porque en el móvil tienes el WhatsApp, tienes abierto, me refiero, e interactuando, no al mismo tiempo, pero casi, porque cambias de pantalla a un momento. Estás enviando un WhatsApp de trabajo y luego estás viendo las noticias y luego estás metido en Instagram y luego estás viendo vídeos de perritos y luego estás viendo tal, e incluso pornografía. Y puedes cambiar de estado de ánimo, incluso de estado fisiológico. Digo, por si te estás masturbando y estás viendo porno, de repente te llaman por teléfono, paras un momento, hablas y luego continúas. Entonces, es diferente la manera de comprender la realidad. Y creo que los artistas también tenemos que pensar un poco sobre esto para que nuestras obras lleguen, que al final es lo que pretendemos. No encerrarnos en una torre de cristal y decir, no, mi obra es válida aunque nadie piense que lo es. Claro. No, pues mira, si nadie piensa que lo es, tu obra no es válida, porque el arte es comunicación, y si no te estás comunicando, no encuentras a nadie con quien comunicarte, estás hablando una lengua muerta y ya no puedes hablar con nadie. Entonces ya no eres artista. Entonces, bueno, por lo menos yo no sé hasta qué punto lo estoy consiguiendo, porque no todas mis obras son así. De hecho, también hago obras al estilo clásico del primer acto, segundo acto y tercero. O otras estructuras muy típicas como el viaje del héroe, perdón. El viaje del héroe, que también es una estructura muy, muy clásica, que también se hacen un montón de cosas con eso, y también las hago así. Pero por lo menos generarme la inquietud y el pensamiento para ver si hay cosas que tengo que cambiar
no porque tenga que tener más éxito, porque al final esto no va a tener éxito comercial. Para mí no. Pero sí para tener éxito real, artístico, de que me estoy comunicando con la gente. De que surte efecto, ¿no? Que es efectiva la comunicación. ¿Qué autores, tienes autores referentes en esa forma diferente de contar historias? ¿Autores a los que sueles acudir o que...? Yo soy muy mal lector. Ujú. Por ejemplo, de novelas, nada, me aburren tremendamente. Creo que en mi vida me he leído 3. O sea, no soy capaz de continuar porque no me gusta que me lo expliquen. Ujú. O sea, no me gusta que me expliquen, y hay un coche rojo que viene hacia ti y no sé qué. No me gusta nada. Tú dime que hay un coche y ya me imagino que yo el Ya, color. el coche que yo quiera. No, entonces, leo mucho más poesía y también teatro, pero sobre todo poesía. Y novela prácticamente nada. Entonces, autores de teatro que trabajen desde otra perspectiva, Angélica Lidl es como la grandísima referente de una nueva forma de hacer teatro. Eh, Marina Carr, me interesa mucho el teatro irlandés, Marina Carr. Me interesa, siempre me equivoco con el nombre, porque primero porque soy malísimo para los nombres y segundo porque tiene un nombre que puede ser McDonald, Malcolm, luego pienso en Malcolm McDonald, o sea, luego pienso en la naranja mecánica y de repente el nombre lo confundo, pero es uno que luego ha hecho también cine y le va bastante bien. Y Marco Canale, que es un escritor argentino que para mí es un grandísimo referente, que además lo conocí, estuve en un curso de teatro de acción política con él, que me cambió bastante la perspectiva. Ujú. Y bueno, una serie de autores latinoamericanos y en realidad no leo mucho. La típica frase, me gustaría leer más, ¿no? De lo Sí. que leo. Y luego otro, porque esto venía de que leyendo tu obra había visto el tema del rizoma y quería que nos lo contaras aquí un poco. Y otro concepto u otro tema que vi que tratabas era el de los principios del arte de Burke, de la novedad, autoconservación y el terror sublime. Y me interesó mucho porque ponías de ejemplo la Semana Santa de Sevilla. O sea, estaba leyendo de Burke y de repente veo la Semana Santa de Sevilla. Sí, yo soy una persona que tengo una enorme capacidad de relacionar. Ujú. No tengo otras capacidades, pero es así, digamos, como de conocer cosas que no tienen absolutamente nada que ver y decir, pues esto encaja con esto y aquí establezco una línea, lo relaciono y lo entiendo. Ujú. Al final la filosofía, por mucho que Burke fuera inglés fuera un empirista inglés, al final la filosofía intenta hablar de la universalidad. Esto también es todo un debate, ¿eh? Pero creo que se puede aplicar a casi todo. En el caso de la Semana Santa, yo escuché una frase, es como la típica frase que escuchas y no sabes si en realidad alguien la dijo alguna vez. Ujú. O simplemente que se la inventó, dijo, no, es que esto lo dijo John Cage. Sí. No, a lo mejor no. John Cage, el músico que hacía performance, que experimentaba tanto, le dijeron una vez que él fue el creador de la performance y él dijo que no, que la performance la habían creado los andaluces en el siglo XVII. Ujú. Que creo que la Semana Santa es del siglo XVII o XVI, ahora no lo sé. Pero bueno, que la habíamos creado nosotros con la Semana Santa. Entonces, es cierto que si la Semana Santa se ve desde una perspectiva de arte, de artística, ¿qué tipo de arte es? Porque no es escultura o no es solo escultura, Ujú. porque si no vas a verlo a Claro. las iglesias o a los museos y ya está. Ujú. No es... ¿cómo se dice? O sea, no es trabajo con la madera, es orfebrería, Ujú. no es vestuario, aunque haya vestuario, No solo música no es tampoco. solo música, no es solo dirección de escena, porque es muy interesante cómo los pasos ha habido una persona que ha decidido, esta figura mira Ujú. esta está colocada aquí, esta va a estar mirando para este lado, esta va a mirar al público, Ujú. que también ocurre como los cuadros de Velázquez. Hay figuras que en la Semana Santa donde tienen muchos pasos que miran Sí. directamente a la gente, otras que se miran entre sí. Esta va a estar más alta que esta, va a haber diferentes alturas. Además, los colores van a ser tal. Había un director de Sí. escena haciendo eso, que probablemente ni sepa que es director de escena, Ujú. pero es un director de escena. Entonces, cuando nos preguntamos qué tipo de arte es la Semana Santa, solo encaja dentro de la performance. Porque incluso hay personas haciéndolo, como son los costaleros, Ujú. como son los nazarenos y toda la gente y los músicos. Pero no son personas interpretando ningún papel, son personas siendo Es verdad. ellos en un contexto. Ujú. En la performance no representa nada.
La performance se presenta lo que es. Y los actores, en este caso los nazarenos, los costaleros, los músicos y las otras series de elementos que yo no conozco los nombres, los que llevan estandarte y llevan otra serie de cosas, monaguillos creo que se llaman, y esas personas no están representando ningún papel, sino que están siendo ellos. Ahí, además, en la performance, una de las reglas, si es que las hay, es que no puede haber vestuario a menos que el vestuario sea algo extrañísimo. Es decir, y es lo que ocurre en la Semana Santa también, porque son capirotes, son extra cotidianos, o sea, nadie va por la calle con un capirote de normal, ¿no? O va al trabajo con un capirote. Entonces son cosas extra cotidianas. Y esto con respecto a la performance. Luego, ¿por qué la Semana Santa? Esto es una aplicación mía, ¿eh? ¿Por qué la Semana Santa? ¿Por qué la religión cristiana es tan popular, la religión más popular del mundo? Porque, esta es mi explicación, y con todo el respeto, quien quiera rebatírmela, que me contacte por internet y hablamos. Estaré encantado de dialogar sobre esto. Hizo sangrar a su Dios. Este fue el gran triunfo. O sea, hizo sangrar a su Dios, hizo torturar a su Dios. Por eso es tan tremendamente popular. Porque la gente puede conectar con un hombre, aunque fuera un hombre hijo de Dios, que era Jesucristo, pero no puede conectar con un triángulo, ni puede conectar con un ojo, que todo lo ve, que es como antiguamente se le presentaba a Yahvé, ¿no? Un ojo dentro de un triángulo. O no puede conectar, sino que conecta con una persona que es un hombre real que está sufriendo. Entonces, nos hacen creer, yo ya no, soy ateo, pero bueno, en Dios porque sufrió mucho y siempre se repite todo el tiempo, es que sufrió por nuestros pecados. Como que tenemos una deuda de sangre, una deuda física. No era un dolor espiritual, era un dolor físico. Cuando ve la Pasión de Cristo de Mel Gibson, la peli, es gore, porque en realidad es así la religión cristiana. Se basa en el sufrimiento físico, no emocional, no espiritual, sino físico de Dios. Se ven como las heridas, bueno, los 7 dolores, ¿no? La lanza entre las costillas, el ponerle vinagre para que beba en lugar de agua, para que los labios que los tiene gritados le duelan, los clavos en las muñecas y en los pies, la corona de espina que te atraviesa el cráneo. Son dolores. Y así es como la gente conecta con Dios. También ocurre que cuando la religión cristiana triunfa muchísimo en países muy desfavorecidos, donde hay un gran sufrimiento de la carne, donde hay hambre, donde hay sed, donde hay enfermedades que no se curan, donde no hay tratamientos para el cáncer, porque cuando no tenemos un dolor físico muy grande, huimos hacia el espíritu. Y el mejor camino para encauzar ese espíritu es el arte. Y esto también está súper estudiado en la filosofía. Aquí coinciden todos los filósofos. Schopenhauer y Hegel, que eran enemigos aférrimos de sistema, y sin embargo coinciden en que el arte, el espíritu transita por caminos artísticos. Y también Kant, que lo explicó del siguiente modo. Yo no puedo decir si Dios existe o no, porque no lo puedo conocer, porque Dios es una obra de arte. Porque la mente está... tiene diferentes carpetas, la mente está... se encarga, una parte de la mente se encarga de las matemáticas, otra parte de las ciencias puras, otra parte de la mente se encarga de las ciencias empíricas, otra de la ética, y hay otra parte de la mente muy específica que es el juicio estético, y se encarga de lo estético. Y Dios es estético, no es ético, o no es analítico, o no es sintético. Entonces, solo podemos conocer a Dios a través del juicio del arte. Y por esa razón, la religión cristiana y el Vaticano le interesa tantísimo el arte desde siempre, para poder atraer más adeptos a través de la emoción artística. Porque Dios y el arte son lo mismo. Y esto lo decía Kant diciendo, yo no estoy diciendo que no exista, ni estoy diciendo que exista, solo sé que no puedo afirmarlo desde una parte, desde un juicio racional, sino solo desde un juicio estético. Entonces me parece que, ahora volviendo a Burke, hablaba de que nos atrae lo que, no lo que nos causa dolor, ni terror, pero sí lo que está muy cerca, o sea, lo que nos recuerda al dolor y al terror. Que nosotros estamos salvados, pero al verlo hay un acto reflejo en nosotros que nos provoca euforia, o sea, que nos provoca adrenalina, un reflejo de esa adrenalina, y eso nos causa placer.
por eso nos da morbo ver, si hay una pelea, pues la mayoría de la gente va a ir a ver lo que ocurre. O nos da morbo cuando las películas que ganan más Oscars son las más trágicas. Sí. O sea, si en Titanic no muere Leonardo DiCaprio, pues no hubiera ganado todos los Oscars, porque lo que nos interesa es ese morbo. Es lo que nos provoca un placer, porque eso también está estudiado biológicamente. Hay unos científicos evolucionistas que hicieron un estudio de por qué se preguntaban si todo lo que existe en el hombre, la hipótesis de que todo lo que existe, perdón, en el hombre y la mujer, en el ser humano, viene por una capacidad para la supervivencia, una ventaja evolutiva. ¿Qué ventaja evolutiva nos trae emocionarnos a través de la obra de arte? Eso se preguntaban. Entonces llegaron a la conclusión de que la emoción por la obra de arte es un subproducto, es decir, no estaba buscado, pero pasó, de la capacidad de sorprendernos, que eso sí es una ventaja evolutiva. Porque si tú no tienes la capacidad de sorprenderte, pues te atropellará un coche en cualquier momento. O sea, tú estás andando por la calle tan normal y de repente viene un león corriendo hacia ti y tú no te sorprendes, pues te comes. O sea, por lo menos tienes la oportunidad de reaccionar y a lo mejor te salvas. Sí. Entonces, eso fue lo que provocó que, como subproducto, nos emocionemos con el arte. Por lo tanto, el arte es sorpresa. Y además, sorpresa sobre algo terrible que te puede llegar a ocurrir. Cuando vemos si lo analizamos la Semana Santa desde la perspectiva de Burke, en un paso de Semana Santa, cómo ese hombre está colgado, sangrando, sufriendo, o está le están pegando latigazos en ese momento, está clavando en una lanza entre las costillas. O sea, estamos viendo el sufrimiento físico conectado, y encima la música, y encima todo, que tiene esa cosa tan épica y trágica. Conectamos con el dolor como reflejo, pero desde un lugar, viendo los toros desde la barrera, porque sabemos que no nos va a pasar. Sabemos que es una escultura, sabemos que es una fiesta popular, sabemos que es la Semana Santa. Entonces eso no nos va a pasar a nosotros, pero nos interesa verlo, nos causa placer verlo. Y esto lo explica Burke de esta manera, que a mí me parece bastante acertada, o al menos es una explicación a algo que siempre uno ha negado de sí mismo. No, no, hombre, no, yo cómo voy a regodear el dolor ajeno, pues si ocurre y es humano. Tranquilo, no pasa todo eso. No eres un psicópata, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que es muy interesante esa forma de ver la Semana Santa, ¿no? Bueno, sí, perdón, permíteme. En realidad probablemente sea la obra de arte más buena en cuanto a que congrega más gente en torno a ella. Se ha entendido como acto, no solo el paso, sino todo lo que se genera, los olores. Entonces, la música, en realidad podemos decir que es como la más exitosa, porque vienen millones de personas. Y si no es más tan antigua, o sea que no es algo novedoso ahora unos drones volando que atraen a un montón de gente, sino que... Y es lo que más congrega a más gente, por lo menos en Sevilla, y no sé si en el mundo hay un acto artístico, si lo vemos de la perspectiva artística, tan popular, igual la Super Bowl, pero bueno, también hay... Habría que analizarlo como arte, de entretenimiento, ¿no? Claro. Habría que hasta qué punto es arte. Bueno, aquí tenía alguna otra pregunta, pero que ya la hemos visto un poco por encima, que si estaba satisfecho con el resultado del trabajo que pusiste en artillería. Es una pregunta complicada de responder, porque puedo decir que no y puedo decir que sí, y lo explico. Digo que sí estoy satisfecho porque me ha hecho aprender una serie de cosas profesionalmente. Digo que no porque creo que yo no estaba preparado para contar esa historia a nivel personal. Entonces al final me pudo la emoción. Yo siempre trabajo desde la emoción. Yo creo que los artistas no, esta cosa de trabajar desde la frialdad absoluta no lo contemplo, nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. Pero una parte de tu mente se tiene que mantener al margen y yo no fui capaz de mantener una parte de mi mente al margen. ¿Y en qué se reflejó eso? En que no tuve capacidad de... Cuando hago una obra, siempre tengo una capacidad, una semana previa al menos, de repensar la obra y de ajustar y de ver si está bien, si está mal, si es lo que yo quería hacer. Y aquí no la tuve. También me pasó una cosa que fue otro error, y si Olat me escucha, me entenderá. Una vez me dijeron, tú tienes que hacer lo que sabes hacer, y es verdad. Y aquí no lo hice. Es decir, me metí en el tema del Storywalker, de esto que iba la gente escuchando, cuando yo nunca había hecho Storywalker. Entonces, no era un lenguaje que yo dominara. Y necesitaba dominar el lenguaje para sentirme seguro con la obra.
poder controlarlo. Yo no entendía ese lenguaje, no sé cómo se hace, o sea, no sé cómo se graba. A ver, Sí. un micro graba, se edita y tal, pero nunca lo había repensado mucho como espectador, ni nunca lo había hecho lo suficiente como para tener la certeza de que iba a llegar al espectador. Probablemente lo hiciera, llegase, me refiero, pero yo no lo tenía, entonces eso me generaba muchísima ansiedad, el no saber si iba a funcionar. O no, uno nunca sabe si va a funcionar al 100%, pero por lo menos se puede hacer una idea. Sí. Entonces, eso fue un error. Tendría que haber hecho otro tipo de obra. Quizás una obra más ficcional, o quizás una performance, pero desde otro lugar. Quizás transmitir lo que quería transmitir, no a través de una historia contada con storyboard que es sincronizada. Que además todo tiene una complejidad técnica muy grande, que eso también me generaba ansiedad, porque era como, madre mía, saldrás, estarán sincronizados, no lo estarán. Y todos esos elementos me distraían al final de poder hacer una obra y comunicarme con el público. Entonces, por eso también considero que fue un error haber elegido un lenguaje que yo no dominaba. ¿Has vuelto o te planteas volver a utilizar ese lenguaje o a seguir indagando en él? Ahora mismo no me interesa mucho. No como storyboard, que sí me interesa la radio, o sea, me refiero, entiendo por radio esto que estamos haciendo. Sí me interesa la voz en off, sin un actor que tenga que estar haciéndolo, pero en otros contextos, no en este de storyboard, que no digo que no me interese como espectador, me interesa muchísimo, pero como artista no. Tengo otros lenguajes y más me interesa mucho más lo plástico. Y por plástico me refiero a los materiales reales, la materia, que se puede ver, se puede tocar, se puede oler, no tanto el oído. Dijiste antes que le hiciste preguntas al público, rozando lo obsceno incluso. Sí, porque le preguntaba eso, si habían sido, sí, más o menos creo que el discurso los llevaba a si habían sido abusados en la infancia, que levantasen la mano, y luego decía algo así como, bueno, la siguiente pregunta no la voy a hacer, que sería, pero la estaba haciendo, ¿no? Como decir, no pienses en un elefante rosa, pero estás pensando. Entonces, no voy a preguntar si alguien de aquí ha abusado o si alguien es familiar, porque también hablaba de, bueno, ¿y quiénes son los abusadores? Porque alguien tiene que ser. Y puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo. O sea, que, imagínate, ¿no? Que es tu hijo. Puede ser tu mejor amigo, o puede ser tu pareja, o tu mejor amiga. Que hay una cosa que siempre se tiende a pensar que solo son hombres, y es verdad que la mayoría son hombres, pero también hay mujeres. Y esto lo sé porque estuve en contacto con una serie de profesionales que trabajan en Diputación de Sevilla en protección de la infancia. Y entonces me contaban que no es tan raro que sean también mujeres. De hecho, dicen que el trauma puede ser mucho mayor cuando es la madre a los hijos. Entonces, bueno, que como que planteaban si aquí habría alguien, son unos cuantos, por porcentaje, pues aquí tendría que haber 3 o 4 entre nosotros. ¿Quiénes soy? ¿Queréis levantar la mano? O sea, eso no lo decía, pero lo decía, en realidad, lo decía por otro lado. Lo que pasa es que no daba tiempo para que se respondiera, porque entonces sí que no hubiera sido capaz de contener. Es decir, ¿qué hago? Te levanta ahí alguien la mano y... ¿Qué hago? Paren la obra, llamen a la policía. No sé, qué incómodo, ¿no? O sea, y el público quiero que se me caiga el techo de artillería ahora mismo. Sí, pues, a ti y a todos los que estuvieran al lado mirando. ¿Y el público cómo recibió al final la actitud? ¿Habían entendido el mensaje? Yo creo que lo guay era luego cómo se ponían los puntos en común, como la gente le preguntaba a los otros qué es lo que había pasado. Incluso hubo gente Porque que había quiso momentos repetir. No, pero terminaba entre la obra, ellos, ¿no? entre ellos se quedaban ahí. Y luego también hubo gente que quiso repetir y escuchar las 3 versiones. Las 3 versiones, o por lo menos 2. Los que le habían tocado al público general querían verlo. Uno de los dos, ¿no? Claro. Desde el otro lado. Y bueno, no sé, habría que preguntarle al público. Yo cuando he hablado con la gente y con amigos cercanos que lo vieron y tal, y de hecho fue un fracaso, me pasa constantemente. Y me dicen, no, para nada, a mí me llegó un montón, era súper interesante lo que hacía. Y a la pregunta quizás porque si esto era un laboratorio de creación para ver qué pasaba con una idea, cómo se concretizaba y qué pasaba después a nivel ya de profesión, creo que quiero seguir trabajando sobre esto, sobre la presa, pero con una forma completamente diferente. Es decir, yo cada vez pienso que deberíamos aprender mucho de las artes plásticas
En tanto que, porque las artes escénicas normalmente son cosas muy cerradas. Yo tengo una obra que es esto, que dura siempre 1 minuto y 5, que siempre hago exactamente lo mismo, que digo siempre el mismo texto, y además es súper interesante, y eso del teatro, a ver, yo no voy a renegar de eso. Pero creo que las artes plásticas también trabajan como, bueno, yo trabajo sobre lo importante es la idea, lo importante es el discurso, no la obra hecha, sino el discurso. Y luego el discurso se concretiza de una forma diferente. Y eso es quizás lo que haga con este proyecto, no sé cuándo, pero hacer una obra de teatro con lo mismo, con la misma idea y con parte del texto y con parte de la música y con parte de lo que se generó. Y esto no me parece decir, bueno, he fracasado con la anterior forma, por tanto me he inventado una nueva, sino que en realidad creo que es un proceso vivo que tenía que pasar por esto para llegar a otra cosa. El propio nombre laboratorio, ¿no? Lo dice. Experimentos que tienen más o menos éxito y sirven para aprender. Y bueno, esto sería un poco todo lo que quería hablar sobre la presa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor. Gracias. Y bueno, hemos conocido un poco mejor el laboratorio de la presa y a su autor Tate. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.